hablando de un Timoteo diferente. But I'm very excited to be with you. Pero estoy muy emocionado de estar con ustedes. I've been hearing great things about what God is doing in the churches and the schools in Mexico. He estado escuchando las cosas grandiosas que Dios está haciendo en las escuelas, en los campus, en las iglesias. And I'm so glad to be able to share this time with you, Y estoy contento de poder compartir este tiempo con as ustedes, well as the students con los estudiantes and también future students here. y también alumnos futuros que están aquí. God is doing some amazing things all over the earth. Dios está haciendo cosas impresionantes por toda la tierra And He has privileged us, y Él nos ha privilegiado all of us, a todos nosotros to be able to be a partner with Him para tener esta sociedad con Él in His great purpose, en su gran propósito, in His great mission. en su gran misión. And what we're going to be studying all of this week Y lo que vamos a estar estudiando toda esta semana is how we can share in partnership with God es cómo podemos compartir esta sociedad con Dios in His mission and His purpose, en cuanto a su misión y su propósito, and how we can together partner with God y cómo juntos podemos colaborar con Dios so that His will can be done in this earth. para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. But let's go ahead and pray Pero vamos a orar and open our hearts y vamos a abrir nuestros and corazones invite the Holy Spirit to teach us this week. e invitar al Espíritu Santo a que nos enseñe esta semana. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for this time that we have. te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Lord, I believe it's a strategic time, Señor, creo que es un tiempo estratégico, a time of purpose, un tiempo con propósito, a time when you have it on your calendar to meet with us, un tiempo donde tú tenías a bien que nos encontráramos aquí, to speak words into our lives para que nos hables palabras a nuestras vidas, that are just words at the right time, que son palabras precisas en este momento, to meet us right where we are, para encontrarnos aquí donde estamos, Señor, and to take us to the place you want us to be, y llevarnos al lugar que tú quieres que vayamos, to help us to develop para ayudarnos a desarrollarnos and to mature y a madurar and to progress y a progresar into the fullness of your plan. a la plenitud de tu plan. And we thank you for speaking to us, Te doy gracias por hablarnos, giving us wisdom, por darnos sabiduría, making divine impartations of truth por hacer imparticiones divinas de tu verdad into our lives. en nuestras vidas. And we thank you for this. Y te doy gracias por ello, In Jesus' precious name, en el precioso nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. Now, the reason that we're going to be talking about In Search of Timothy La razón por la cual vamos a hablar en busca de Timoteo is because Timothy is a character in the Bible es porque Timoteo es un personaje en la Biblia who served in what we call a supportive role. que sirvió en lo que llamamos en esas ministerio de ayudas. The main reason that we know Timothy La razón principal por la cual conocemos a Timoteo is not because he was a primary leader, no porque era el líder primordial, but because he was a great helper. sino porque era un gran ayudador. His assignment in life Su tarea en la vida was to serve and to help the Apostle Paul. era servir y ayudar al apóstol Pablo. And so we're going to be focusing very heavily this week Así que vamos a enfocarnos en esto arduamente esta on semana, the relationships that God will bring us into en esas relaciones que Dios nos está llevando so that we can work together para que podamos trabajar juntos in serving the plan and the purpose of God. en el servicio, en el plan y propósito de Dios. I want you to know more than anything else Y quiero que sepan, más que cualquier otra cosa, that God is a God of purpose. que Dios es un Dios de propósito. He has an eternal plan. Él tiene un plan eterno. He has a mission. Él tiene una misión. God wants to express himself in this earth. Dios quiere expresarse a sí mismo en esta tierra. When Jesus taught his disciples to pray, Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que oraran, one of the things he said that we were to pray una de las cosas que dijo que oráramos was that God's kingdom would come es que el reino de Dios viniera and that his will would be done y que su voluntad fuera hecha on this earth sobre esta tierra
the same way that it is done in heaven. de la misma manera que es hecha en el cielo. Now we see many things happening in the earth today. Ahora vemos muchas cosas sucediendo en la tierra el día de hoy, But much of what is happening in the earth today pero mucho de lo que está sucediendo en la tierra hoy is not the will of God. no es la voluntad de It's Dios. not what is happening in heaven. No es lo que está sucediendo en el cielo. When we hear about the murders, Cuando escuchamos de asesinatos, when we hear about the violence, cuando escuchamos de la violencia, when we hear about the disasters, cuando escuchamos de los desastres, when we read of people suffering, cuando leemos de gente sufriendo, that is not what is happening in heaven. eso no es lo que está sucediendo en el cielo. Jesus said that there is a thief Jesús dijo que hay un ladrón who comes to steal, to kill, and destroy. que viene a robar, matar y destruir. Peter said the devil goes about like a roaring lion, Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. There are many things happening in this earth that are not the will of God. Hay muchas cosas sucediendo en la tierra que no son la voluntad de Dios. And yet God has a mission Pero aún así Dios tiene and, una and a misión purpose. y Él tiene un propósito. Jesus came to reveal that purpose. Jesús vino a revelar este propósito. Jesus said, I have come Jesús dijo, yo he venido that you might have life and that you might have it more abundantly. para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. And so as you and I have surrendered our lives to God, Entonces, conforme tú y yo hemos entregado nuestra vida a Dios, as you and I have become the children of God, conforme nos hicimos hijos de Dios, God wants to work through us Dios quiere trabajar a través de nosotros to express His reign in the earth, para expresar su reinado sobre la tierra, His rule, su gobierno, His authority. su autoridad. God wants to express His character and nature through the church. Dios quiere expresar su carácter y su naturaleza a través de su iglesia. Because Jesus is in us, Porque Jesús está en nosotros, we are the light of the world. nosotros somos la luz de este mundo. We are the salt of the Somos earth. la sal de la tierra. And God is a God who is eager Y Dios es un Dios que está motivado to carry out His mission para llevar a cabo su misión and express His will in the earth. y expresar su voluntad sobre la tierra. I want to share with you today 4 things. Y quiero compartir 4 cosas con ustedes hoy. These are 4 specific things that happen Hay 4 cosas específicas que suceden when God demonstrates Himself in the earth. cuando Dios se muestra a sí mismo en la tierra. These 4 things are biblical patterns, Estas 4 cosas son patrones bíblicos and it's how God operates. y es la manera en que Dios opera. Now, some people have, I believe, made a wrong statement. Ahora, algunas personas han hecho, creo, declaraciones erróneas They have said God is so mysterious y han dicho, Dios es tan misterioso that we can never know. que nunca podríamos saber, We can never perceive or understand. nunca podríamos percibir o entender. We can't understand God. No podemos entender a Dios. He's a mystery to us. Él es un misterio para nosotros. We just are ignorant. Somos solamente ignorantes. We don't know what God wants to do. No sabemos lo que Dios quiere hacer. I disagree with that. Pero yo estoy en desacuerdo con ello. God is great, Dios es grandioso, but He is so great pero es tan grandioso that He has chosen to reveal Himself. que Él escogió revelarse a nosotros. He has chosen to make Himself known. Él ha escogido darse a conocer He has gone to great lengths y Él lo ha hecho de manera extensa so that we could know Him, para que le so conozcamos, that we could know His ways, para que conozcamos sus so caminos, that we could know His will. para que conozcamos su voluntad. If God did not want us to know Him, Si Dios no quisiera que lo conociéramos, then why did God give us a Bible? entonces ¿para qué nos dio una Biblia? If God did not want us to know Him, Si Él no quisiera que le conociéramos, then why did He send Jesus? entonces ¿para qué envió a Jesús? And Jesus said this: Y Jesús
dijo esto: If you have seen me, si ustedes me han visto a mí, you have seen the Father. ustedes han visto al Padre. If God did not want us to know him, Si Él no quisiera que lo conociéramos, then why did he send the Holy Spirit? entonces ¿para qué envió al Espíritu Santo? Jesus said he would be our teacher Y Jesús dijo que Él sería nuestro maestro and he would be our guide y Él sería nuestra guía and he would show us all things. y nos mostraría todas las cosas. If God did not want us to know him, Si Dios no quisiera que le then conociéramos, why did God do all these things? entonces ¿para qué Dios hizo todas estas cosas? He did these things because he wants us to know him. Él hizo estas cosas porque Él quiere que le conozcamos. Jesus came. Jesús vino He revealed the Father to us. y Él nos mostró al Padre a nosotros He let us know what the will of God is. y nos dejó conocer cuál es su voluntad. He gave us this wonderful book of Revelation. Nos dio este libro maravilloso de revelación And he knew we might need help understanding it. y también sabía que a lo mejor íbamos a necesitar ayuda entendiéndolo. So he sent the author of the book, Así que me mandó al autor del libro, the Holy Spirit, el Espíritu to Santo, live on the inside of us a que viviera dentro de nosotros to help us understand the book y nos ayudara a entender este libro so that we could know him. para que le conociéramos From the beginning of the book of Genesis desde el principio en to Génesis the end of the book of Revelation, hasta Apocalipsis. we see God in action. Vemos a Dios en acción, We see God on the move. vemos a Dios en movimiento, We see God unfolding a wonderful plan. vemos a Dios desenvolviendo un plan maravilloso. I'm not saying we know everything. No estoy diciendo que sabemos todo. Even the Apostle Paul said this. Aún el apóstol Pablo dijo esto, We know in part que conocemos en parte and we prophesy in part. y profetizamos en parte. But thank God for what we know. Pero gloria a Dios por lo que sí sabemos. And when I study the Bible, Y cuando yo estudio la I Biblia, see four things that happen veo 4 cosas sucediendo. when God reveals himself. Cuando Dios nos da esta revelación de sí mismo. When God wants to do something. Cuando Dios quiere hacer algo. When he wants to accomplish something. Cuando Él quiere lograr algo. These four things always happen. Estas 4 cosas siempre suceden. They are very simple. Y son muy sencillas. Numero uno. Number one. Número 1. Number one, God raises up a leader. Dios levanta a un líder. He raises up a leader. Él levanta a un líder. Noah, Noé, Abraham, Abraham, Moses, Moisés, David, David, Gideon, Gedeón, Nehemiah, Nehemías, Deborah, Débora, Esther, Esther, Paul. Pablo. That's what God always does first. Eso es lo primero que hace Dios siempre. He raises up a leader. Levanta a un líder. Someone said this. Alguien dijo esto. For God so loved the world Porque amó de tal manera Dios al mundo that he did not send a committee. que no mandó un comité. When God wants to do something in the earth, Cuando Dios quiere hacer algo sobre la tierra, he raises up a leader. levanta a un líder. The second thing that happens Lo segundo que sucede, is that God gives that leader an assignment. Dios le da a ese líder una misión, una tarea. There are many words we could use for that. Hay muchas palabras que podemos usar para esto. A calling, Un llamado, a ministry, un ministerio, a mission, una misión, a mandate. un mandato. Whatever the assignment is Cualquiera que sea la tarea o la misión that God gives to that leader, que Dios le da a ese líder, it is always a piece siempre es una parte of God's bigger picture. de la imagen más grande de Dios. God has a big overall picture. Dios tiene una imagen, una foto enorme And none of us could do all of it by ourselves. del todo y no, ninguno de nosotros podríamos hacerlo todo por sí solos. But when he raises up that leader, Pero cuando levanta ese líder, he will give that leader a piece of Le- the picture, le da a ese líder una parte, una pieza de esa foto, a specific assignment una tarea específica that fits into the overall picture. que encaja en la foto
completa. So he raises up Noah. Así que levantó a Noé. And what is the assignment that he gives Noah? ¿Cuál fue la tarea que le dio a Noé? To build a boat. Hacer un arca. He raises up Abraham. Levantó a Abraham And he gives Abraham an assignment. y le da a Abraham una tarea. It actually was in a couple of different phases. Y de hecho fue en algunas fases la tarea. First of all, he asks Abraham to go to another country, Primero le dice a Abraham que se tiene que ir a otro país, to step out in faith que dé pasos de fe and go to a place that God would show him. y que vaya a un lugar que Dios le va a mostrar. And when Abraham has been obedient, Y cuando Abraham fue obediente, then God says, here's another part of your assignment. entonces Dios le dice, aquí está la otra parte de tu misión. Even though you're very old, Aun cuando ya estás muy viejo, you're going to have a son. vas a tener un hijo. God raises up Moses, Dios levantó a Moisés and he gives Moses an assignment. y le da una misión a Moisés. What was the assignment that he gave Moses? ¿Cuál fue la misión que le dio a Moisés? Go to Pharaoh, Ve a Faraón, go to Egypt, ve a Egipto and tell Pharaoh, y dile a Faraón, let my people go, deja ir a mi pueblo that they may worship me. para que me adoren. I want you to take my people Y quiero que lleves a mi out pueblo of slavery, y los saques de la and I esclavitud want you to lead them y que los guíes to the land of promise. a la tierra de la promesa. That was Moses' assignment. Esa fue la misión de Moisés. Nehemiah had an assignment. Nehemías tenía una tarea. What was Nehemiah's assignment? ¿Cuál fue su misión? To rebuild the walls. Reedificar los muros. Jerusalem had been destroyed. Jerusalén había sido destruida. Its walls had been knocked down. Sus muros habían sido The derribados. people had started to regather in Jerusalem, Y la gente se volvió a juntar en Jerusalén, but their city had no defense. pero la ciudad no tenía And- defensa. and so he told Nehemiah to rebuild the wall. Y le dice a Nehemías que reconstruya los muros. Gideon had an assignment. Gedeón tenía una misión. God told Gideon, Dios le dijo a Gedeón, I want you to deliver my people le dijo, yo quiero que tú liberes a mi pueblo from the Midianites. de los mediaditas. The apostle Paul had an assignment. El apóstol Pablo tenía una misión. What was Paul's assignment? ¿Cuál era la misión de Pablo? I want you to go preach, Quiero que vayas y and I prediques. want you to build churches. Y quiero que levantes I iglesias. want you to reach Gentiles with Quiero the gospel. que alcances a los gentiles con el evangelio. This is how God operates. Así es como Dios funciona, opera. When God wants to do something, Cuando Dios quiere hacer algo, He always starts with a leader. Él siempre empieza con un líder. And number two, Y número dos, He gives the leader an assignment. Él le da al líder una misión. Step number three, Paso número tres. this is very important. Este es muy importante. It always happens. Siempre sucede. The leader panics. El líder se paniquea. He has a crisis. Tiene una crisis. He says, God, Y dice, Dios, I can't do this. yo no puedo hacer esto. This is too big for me. Esto es muy grande para mí. I'm not worthy. No soy digno. I'm not capable. No soy capaz. I don't have enough skill. No tengo las habilidades It suficientes. takes different forms. Hay diferentes maneras, formas, But when God raises up the leader pero cuando Dios levanta al and, líder and gives the leader an assignment, y le da al líder una tarea, it always creates a crisis of faith. siempre crea una crisis de fe. And you can see this time and again in the Bible. Y tú puedes descubrir esto una y otra vez en la Biblia. Do you remember when God called Moses? ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés I want you to go down to Egypt. y le dijo, quiero que vayas a I Egipto want you to tell Pharaoh to let my people go. y le digas a Faraón, deja ir a mi pueblo? What did Moses say? ¿Qué dijo Moisés? Did he say, yes, God? Dijo, sí, Dios. And what do you want me to do after that? ¿Y qué quieres que haga después de eso? He didn't say that at all. No dijo eso para nada. He panicked. Se paniqueó. He said, God, Dijo, Dios, who am I? ¿quién soy yo? I can't do that. Yo no puedo hacer eso. I don't even speak very well. Ni siquiera sé hablar bien. They won't believe me. No me van a creer. Who are you? ¿Quién eres tú? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Who would I say sent me? ¿A quién les voy a decir que me envió? Moses was
basically offering excuses Básicamente estaba ofreciendo a Moisés as excusas to why he could not do this. del por qué él no podía hacer eso. When God called Abraham, Cuando Dios llamó a Abraham, he also called his wife Sarah. también llamó a su esposa Sara. And when Sarah overheard the angel say Y cuando Sara escuchó al ángel decir that she and Abraham were going to have a child, que ella y Abraham iban a tener un hijo, she laughed. ella se rió It was so unreal. porque era algo irreal. To her, there was no way. Para ella no había manera. And she said, I'm too old. Y él dijo, estoy muy viejo. When God called Jeremiah Cuando Dios llamó a Jeremías to be a prophet to the nations, a ser profeta a las naciones, Jeremiah said, I'm too young. Jeremías dijo, estoy muy joven. When God called Isaiah Cuando Dios llamó a Isaías to be the great messianic prophet, ser este profeta mesiánico, he said, but God, dijo, pero Dios, I am a man of unclean lips. soy un hombre de labios impuros. I'm not worthy to speak your word. No soy digno de hablar tu palabra. When God called Gideon Cuando Dios llamó a Gedeón to deliver the children of Israel from the Midianites, para liberar al pueblo de Israel de los meniaditas, Gideon said, God, I can't do that. Gedeón dijo, Dios, yo no puedo hacer esto. I'm the least in my family. Soy el más pequeño de mi familia. And my family is the least family in my tribe. Y mi familia es la más insignificante en la tribu. And our tribe is the least of all the tribes. Y nuestra tribu es la más chiquita de todas. Gideon had so much inferiority. Gedeón tenía tanta inferioridad. Even when the apostle Peter encountered Jesus, Aún cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús, he said, Lord, depart from me. y le dijo, Señor, apártate de mí. I am a sinful man. Soy un hombre pecador. The apostle Paul El apóstol a Pablo said, I'm not worthy to be called an apostle dijo, no soy digno de ser llamado apóstol because I persecuted the church of God. porque he perseguido a la iglesia de Dios. Every time that God would raise up a leader, Cada vez que Dios levanta un líder, the leader would have a crisis of faith el líder tiene una crisis de fe because they saw how big the assignment was. porque ven la misión, lo grande que es, And they immediately became aware y de inmediatamente se dan cuenta of their insufficiencies, de su insuficiencia, of their weaknesses, de sus debilidades, of their flaws, de sus of fallas, their failures. de sus fracasos, And so they would kind of panic. y como que entraban en pánico. But thank God there aren't just three things that happen. Pero gracias a Dios que no son tres cosas solamente que There are suceden. four things that Hay happen. cuatro cosas que suceden. God raises up a leader. Dios levanta un líder, He gives the leader an assignment. le da al líder una misión. The leader panics. El líder entra en pánico. And number four, Y número 4, God answers. Dios responde. God answers. Dios responde. And when God answers in these cases, Y cuando Dios responde, en estos casos, there were always two sides of God's answer. siempre hubo dos lados de la respuesta de Dios. Like a coin has two sides. Así como una moneda tiene dos lados. God's answer has two sides. La respuesta de Dios tiene dos lados. The first side is spiritual. El primer lado es espiritual. In the first part of the answer, God points to himself. En la primer parte de su respuesta, Dios se señala a sí mismo. He tells this leader in distress, Le dice a este líder en estrés, I will be with you. yo estaré contigo. You don't have to do this on your own. No tienes que hacer esto solito. This really is my work. Esto en realidad es mi obra. So I'm going to help you. Así que te voy a ayudar. You're going to represent me. Tú me vas a representar. You will have my ability, Tú vas a tener mi habilidad, my presence, mi presencia, my strength, mi fuerza, my spirit, mi espíritu, my anointing. mi unción. You don't have to do this job by yourself. No tienes que hacer este trabajo solo. Don't even look at yourself. Ni siquiera
te veas a ti mismo. It's not about whether you're weak or you're strong. Porque no se trata si eres fuerte o débil. I will be with you. Yo estaré contigo. And so God gives them spiritual reassurance. Entonces Dios les da esta seguridad espiritual. But that's only one side of God's answer. Pero este es solamente un lado de la respuesta de Dios. That's the spiritual side. Ese es el lado espiritual. But there's a natural side as well. Pero hay un lado natural And también. on the natural side, Y en el lado natural God says, and I will give you a team. le dice, pero yo te daré un equipo. I'm going to bring people alongside of you. Voy a traer gente a tu lado. I'm going to allow other people to help you. Voy a dejar que otros vengan y te ayuden. They are also going to have my spirit. Ellos también tendrán mi espíritu. And they're going to have some gifts and abilities from me Y ellos tendrán dones y habilidades de mí that are needed in this whole process. que son necesitadas en todo este proceso. So when Moses panics, Así que cuando Moisés entró en pánico, God says, Moses, I will be with you. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a estar contigo. My presence will go with you. Mi presencia va a ir contigo. But then God also said this. Pero también Dios le dijo, And Moses, you're concerned because you don't speak very well. Moisés, ¿estás preocupado porque no hablas bien? Now understand this. Ahora, comprendan esto. At one time, Moses had spoken very well. Había un tiempo donde Moisés sí hablaba muy bien. He had been trained in the school of the Egyptians. Había sido entrenado en las escuelas de los He egipcios. was highly educated and very eloquent. Tenía una alta educación y era muy elocuente. But he had had what seemed to be a great failure in his life. Pero había tenido lo que parecía un gran fracaso en su vida. He spent 40 years in the wilderness Pasó 40 años en el desierto with nobody but sheep. sin nadie más que ovejas. And when you spend 40 years in the wilderness Y cuando pasas 40 años en el desierto with nothing but sheep, con nadie más que ovejas, you might not speak very well either. tampoco tú hablarías muy bien. And so God said this. Y Dios le dice esto, Since you don't feel like you speak very well, como tú sientes que no hablas muy bien, I'm going to have Aaron, your brother, help you. voy a pedirle a Aarón que te ayude, tu hermano. Aaron will be a spokesman. Aarón va a ser tu vocero. Moses, I will speak to you. Moisés, yo te voy a hablar a ti. You will give the information to Aaron, Tú le vas a dar la información a Aarón and Aaron will pass that information on to the people. y Aarón va a pasar la información a la gente. And as you watch Moses over the course of his ministry, Y cuando observas a Moisés en su ministerio, there were several people like Aaron. hubo varias personas como Aarón. It's almost like God was saying this. Es como si Dios le estuviera diciendo esto. On this long journey through the wilderness, En este viaje largo por el desierto, you're going to need some joy. vas a necesitar cierto gozo. And so your sister Miriam, Así que tu hermana Miriam, she's good with the tambourine, ella es buena con el tamborín, so she's going to be your minister of music. así que ella va a ser tu ministro de música. And she'll help lead the people in praise and worship. Y ella te va a ayudar a dirigir a la gente en alabanza y adoración. And there will be some dangers along the way, Y va a haber peligros en el camino. so you will need security. Entonces vas a necesitar seguridad. And Joshua will be in charge of your security, your military. Y Josué va a ser encargado de tu seguridad, del ejército. And there's going to be so many people to help. Y va a haber tantas personas para ayudar. Moses, you won't be able to do it all. Porque tú, Moisés, no lo vas a poder hacer So todo. I'm going to show you people who are of great character and wisdom, Entonces te voy a mostrar gente de carácter, de sabiduría. and you will appoint them, Y tú los vas a escoger. and they will minister to the needs of the people. Y ellos van a ministrar a las necesidades de And la they will, gente. I will put my spirit upon them, Y yo voy a poner mi espíritu sobre and they ellos. will help you minister to the people. Y ellos te van a ayudar a ministrar al pueblo. And Moses, there's going to be a building project. Ahora, Moisés, también va a haber un proyecto para edificar un And edificio. so I'm going to give you some other helpers, Entonces te voy a ayudar a otros and ayudantes. they're going to have
skills in construction Y ellos van a tener habilidades en construcción. and know how to build things. Y van a saber cómo construir And there's cosas. going to be people that know how to work with gold and silver. Y habrá gente que sepa trabajar con oro, con plata. And there will be others that know how to work with fabrics. Y otros que saben trabajar con tela. And they're going to help you with all of these different things. Y te van a ayudar con todas estas cosas. So Moses, I've raised you up. Así que Moisés, yo te levanté, I've given you an assignment. te he dado una tarea. It's really my En assignment. realidad es mi tarea. I'm just letting you work with me. Te estoy dando chance de trabajar And conmigo. I know you're panicking, Moses. Yo sé que te estás asustando, But Moisés, I want you to be at peace. pero quiero que estés en paz Because I will be with you. porque yo estaré contigo And I'm bringing a team to help you. y te voy a dar un equipo para que te ayude. Now, that same story is repeated multiple times all through the Bible. Esa misma historia se repite múltiples veces en la Biblia. God raised up David. Dios levantó a David. And David did some things on his own with Oh. just God's help. David hizo algunas cosas por sí solo, con Dios obviamente, Like when he killed Goliath. como cuando mató a Goliat. That was something David did by himself Eso with es algo God. que él hizo solo con Dios. But David did many more things Pero David hizo otras cosas, muchas cosas, when he was surrounded by a team. cuando fue rodeado con un equipo. The Bible refers to the mighty men of David. La Biblia se refiere a los hombres valientes de David. And they were a team to David. Eran un equipo para David And they worked with David. y trabajaron con David. And David also had a young man named Jonathan, Y también tenía a un joven que se llamaba Jonathan, who was a great help and encouragement to David. que era gran ayuda y alguien que le animaba a David. They were covenant friends. Eran amigos de pacto. And then Nehemiah, Y después Nehemías, when God raised up Nehemiah, cuando Dios levantó a Nehemías, he gave him an assignment le dio una tarea to rebuild the city walls. de reconstruir los muros de la ciudad. But Nehemiah didn't rebuild all the city walls by himself. Pero Nehemías no lo hizo solo. He inspired others Él inspiró a otros to enter into partnership and teamwork. para entrar en sociedad y trabajo en equipo. And everybody did their section of work. Y cada uno de ellos hizo su parte, su sección de trabajo. You go into the New Testament. Y llegas al Nuevo Testamento. Jesus had a team. Jesús tuvo un equipo. He raised up ordinary people. Él levantó a gente ordinaria. He didn't call the most intellectual people, Él no llamó a los más intelectuales, the people with the greatest professional accomplishments. a las personas con los logros profesionales más grandes. He called ordinary, everyday people. Él llamó a gente ordinaria, así Just like del fishermen diario, pescadores, And people who collected taxes, gente que cobraba impuestos, people from all walks of life. gente de diferentes caminos en la vida. And he built them into a team. E hizo un equipo. And he spent so much time training them Y pasó tanto tiempo and entrenándolos teaching them to be responsible. y enseñándoles a ser responsables. One of the things we learned from Jesus and the team he developed Una de las cosas que aprendemos del equipo que Jesús desarrolló was that he did not pick perfect people. es que Él no escogió gente perfecta. The Gospels are very plain and honest Los evangelios son muy simples y honestos about just how human those people were. acerca de lo humano que fueron estas personas. They had attitude problems. Tenían problemas con sus actitudes, They were immature. eran inmaduros, They were prideful. eran orgullosos, They made mistakes. cometían errores And Jesus loved them. y Jesús los amaba And he trained them. y los entrenó And he nurtured them. y los crió, He les corrected enseñó, los He corrigió said, we don't do it that way. y les dijo, no se hace de esa manera, We do it this way. lo hacemos de esta And they manera. had to be humble enough to receive his correction. Pero tuvieron que ser humildes lo suficientes para aceptar la corrección. Let
me tell you some of the problems his team had. Déjeme contarle algunos de los problemas que tuvieron en sus equipos, en su equipo. They were prideful and jealous of each other. Tenían celos y eran orgullosos el uno al otro. Instead of cooperating, Y en vez de cooperar, they competed against each other. compitieron entre ellos. They got into arguments Se metieron en argumentos, about which of them was the greatest. hablando de quién de ellos era el más grande. Each of them wanted to have the most influence. Cada uno de ellos quería tener la mayor influencia. They didn't have a heart to serve. No tenían un corazón de servir. They all wanted to be the boss. Todos querían ser el jefe. And Jesus had to correct them about that. Y Jesús los tuvo que corregir al respecto. On more than one occasion. Más de una ocasión. Did you know that at the Last Supper, ¿Saben ustedes que en la última cena, when Jesus was explaining the meaning of the bread and the fruit of the vine, cuando Jesús explica el significado del pan y el fruto de la vid, the Lord's Supper, en la cena del Señor, that they got into an argument about which of them was the greatest? ellos ahí se pelearon de quién era el más grande? How many pastors are here? ¿Cuántos pastores hay aquí? How many pastors? ¿Cuántos pastores hay? Have you ever had to break up a fight at a communion service? ¿Alguna vez has tenido que separar a alguien que se está peleando durante la Santa Cena en la iglesia? Because your people were so carnal, they were arguing about which of them was the greatest? Porque tu gente es tan carnal y que estaban peleando entre ellos de quién es el más grande. Jesus had to interrupt his communion service. Jesús tuvo que interrumpir su Santa Cena. James and John wanted, go ahead. James Santiago y Juan wanted to call down fire on a city to destroy that city querían llamar por fuego del cielo y que consumiera una ciudad. because the people there did not receive them. Porque la gente ahí no los recibió. They said, Lord, Dijeron, Señor, do you want us to call down fire to destroy them? ¿quieres que pidamos fuego para destruirlos? The way that Elijah did. Así como Elías lo hizo. And Jesus had to say, no, Y Jesús les tuvo que decir, no, we don't do things that way. no hacemos las cosas de esa I manera. did not come to destroy men's lives. Yo no vine a destruir la vida de los hombres. I came to save men's lives. Vine a salvar la vida de los hombres. And then one time, Y una vez, all the children were running to Jesus. todos los niños estaban corriendo a Jesús. And John said this, Y Juan dijo esto, get these children out of here. saquen estos niños de aquí. Jesus doesn't have time for you. Jesús no tiene tiempo para ustedes. And Jesus had to say, John, Y Jesús le tuvo que decir, Juan, we don't do things that way. no hacemos las cosas de esa manera. Let the little children come to me, Deja que los niños vengan a mí, because of such is the kingdom of heaven. porque de los tales es el reino de los cielos. Peter one time Pedro un día got in the flesh estuvo en la carne and pulled out his sword y sacó la espada and cut off a man's ear. y le cortó la oreja de un hombre. And Jesus had to say, Y Jesús le tuvo que decir, Peter, Pedro, we don't do things that way. no hacemos así las cosas. See, Jesus had to build a team, Jesús tuvo que edificar un equipo, but he had to teach the team how to do things. pero le tuvo que enseñar al equipo a cómo se hacían And las they had to cosas. be humble enough Y tuvieron que ser to humildes say, okay, para decir, está bien, I repent. me I'll arrepiento, do things your way. hago las cosas como tú dices. And so all during those 3.5 years that Jesus mentored them, Y por esos 3 años y medio Jesús fue un mentor para they were ellos. listening to him teach, Estaban escuchándolo enseñar, but he was also giving them assignments. pero también les estaba dando misiones. He would send them out to arrange transportation. Los enviaba a un lugar Go get a donkey. y les decía, búsqueme un transporte, tráigame un burrito. Actually, Jesus would sleep in the boat while they would row him to the other side of the lake. Algunas veces Jesús se dormía en la barca mientras ellos estaban dándole duro, remando para llegar al otro lado. They provided Jesus with transportation help. Le proveyeron ayuda para transportarse. Jesus would send them to set up meals and lodging.
Jesús los enviaba para buscar dónde hospedarse y preparar la comida. When Jesus fed the multitudes, Cuando Jesús alimentó a la multitud, he would pray over the food. él oró por la comida It would supernaturally multiply. y de manera sobrenatural la multiplicó, And then Jesus would give it to the disciples. y Jesús se lo dio a los discípulos, And the disciples would go and feed the multitude. y entonces los discípulos fueron y alimentaron a la And gente. then when everybody had eaten, Y después, cuando ya todos habían he comido, would send out those 12, él envió a esos 12 and they would gather up the leftovers, y juntaron todo lo que sobró, because Jesus was focused on efficiency. porque Jesús estaba enfocado en eficiencia. So they had learning by just sitting and listening to Jesus teach, Entonces aprendieron escuchando enseñar a Jesús, but then they had learning by hands-on training, hands-on experience. pero también aprendieron cuando metieron manos a la masa, ¿no? En el entrenamiento en tiempo real. And at the end of 3 years, Y al final de 3 años Jesus said, I'm leaving, les dijo, yo ya me voy and you all carry on. y ustedes tienen que seguir con esto. The works that I do, you will do also. Las obras que yo hago, ustedes también harán. You're going to continue my work. Ustedes van a continuar con la obra. And so Jesus built a team. Así que Jesús edificó un equipo, He trained the team. entrenó al equipo, He corrected the team. corrigió al equipo, He helped them develop in their character. ayudó a desarrollar su carácter And he increasingly gave them more and more responsibilities. y cada vez les aumentaba más y más responsabilidades. And then he told them, you guys go and build teams. Y después les dijo, ahora ustedes vayan y hagan equipos. You go make disciples. Ahora ustedes vayan y hagan discípulos. And so it was a multiplying process. Entonces fue un proceso de multiplicación. It started with an individual. Empezó con un individuo, That individual had a team. ese individuo tenía un equipo And then that team eventually went out and continued the multiplication process. y entonces ese equipo salió y continuó con el proceso de multiplicación. One of the great lessons that we learned from Jesus and his disciples Una de las grandes lecciones que aprendemos de Jesús y sus discípulos, is that if Jesus could use them, si Jesús pudo usarlos a ellos, Jesus can use us. Jesús puede usar a nosotros. Isn't that a wonderful lesson? ¿Acaso no es maravillosa esta lección? Do you know why people love Peter so much? ¿Saben por qué a la gente aman a Pedro? How many of you have made mistakes? ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? We love Peter because he was always making mistakes. Amamos a Pedro porque siempre estaba cometiendo errores. He was saying things he shouldn't say. Decía cosas que no tenía que He decir. was doing things he shouldn't do. Hacía cosas que no tenía que He hacer. was always making mistakes. Siempre estaba cometiendo errores. But we see that Jesus loved him anyway. Pero vemos que Jesús aún así And lo amaba. even when Peter would have given up on himself, Y aun cuando Pedro se dio por vencido con él mismo, Jesus refused to give up on Peter. Jesús se rehusó a darse por vencido con Pedro. Amen. Amén. And then we have the Apostle Paul. Y luego pensamos en el apóstol Pablo. God raised him up. Dios lo levantó He had that amazing experience on the road to y Damascus, tuvo esa experiencia maravillosa en camino a Damasco, where Saul of Tarsus, donde Saulo de Tarso, the great enemy of Christianity, el gran enemigo del cristianismo, received a revelation of Jesus Christ. recibió una revelación de Jesucristo And he went from being the great persecutor of Christ y pasó de ser este gran perseguidor de Cristo to surrendering his life to the lordship of Jesus a Christ. rendir su vida al señorío de Jesucristo. And Paul went through years of preparation and training, Y Pablo pasó por años de entrenamiento y preparación, and then God raised him up to be an apostle. y entonces Dios lo levantó para ser un apóstol, And immediately Paul has a team. y de inmediato Pablo tiene un equipo. He has a teammate named Barnabas, Tiene una pareja en su equipo que es and they have a young helper named Bernabé, ajá, Mark. y luego Marcos, And they were a team for a few years. y fueron un equipo por algunos años. And some things went bad. That team didn't work out very well. Y algunas cosas pasaron ahí donde no funcionó muy bien el equipo, But later, some of those things were restored and reconciled. pero más adelante esas cosas se restauraron, We'll fueron talk about that reconciliadas. later. Vamos a hablar de eso después. But then Paul got a new team. Pero Pablo tuvo un nuevo equipo.
Silas became his partner. se convirtió en su socio. And they had a young assistant named Timothy. Y tenían un asistente, un asociado joven, Timoteo. And Silas was a replacement for Barnabas. Y entonces Silas reemplazó a Bernabé. They were both apostles. Ambos eran apóstoles. And Timothy took the place of Mark. Y Timoteo tomó el lugar de Marcos. Mark and Timothy were young assistants. Timoteo y Marcos eran asistentes jóvenes. And over the years of Paul's ministry, Y a través de los años del ministerio de Pablo, you see that Paul is continually cultivating teamwork. vemos a Pablo continuamente cultivando este trabajo en equipo. Silas and Timothy traveled with Paul for years. Silas y Timoteo viajaron con Pablo por años. But then other people became a part of the team. Y después otras personas se añadieron al equipo. Luke, Lucas, Titus, Tito, Epaphras. Epafrodito. And there's so many, I don't even want to begin mentioning the names. Y hay tantos otros que no quiero estar mencionando todos los nombres. But Paul always cultivated teams. Pero Pablo siempre estaba cultivando los equipos. And here's one thing we can say. Y aquí hay algo que podemos decir. You know, we have those 4 steps. Tenemos esos 4 pasos. God raises up a leader. Dios levanta un líder, He gives the leader an assignment. le da al líder una tarea, The leader panics. el líder paniquea, And God answers. Dios responde. And part of that answer is a team. Y parte de esa respuesta es un equipo. But if we want to just say that in one sentence, Pero si quisiéramos decir esto en una sola frase, not 4 points, no 4 puntos, we can say it in this one sentence. podríamos decir esto en una sola oración. God always starts with a leader, Dios siempre comienza con un líder, but he always finishes with a team. pero siempre lo termina con un equipo. And that's what we're going to be talking about in these sessions together. Y de eso vamos a estar hablando en estas sesiones juntos. I call this material In Search of Timothy He enseñado este material de En Busca de Timoteo because we could say that Timothy was Paul's greatest helper. porque podríamos decir que Timoteo fue de las ayudas más grandes que tuvo He Pablo. is perhaps the greatest example of a helper in the Bible. Tal vez es el ejemplo más grande que tenemos de alguien que ayudó a alguien. And because Timothy helped Paul, Y como Timoteo ayudó a Pablo, Paul accomplished much more than he could have without Timothy. Pablo alcanzó más cosas que no hubiera podido alcanzar sin Timoteo. And because Timothy helped Paul, Y como Timoteo ayudó a Pablo, Timothy grew and developed and accomplished more than he could have without Paul. entonces Timoteo creció y logró más cosas que no hubiera podido hacer sin la ayuda de Pablo. It was a mutually beneficial relationship. Fue un beneficio mutuo en esta relación. And we call this In Search of Timothy Y a esto le llamamos En Busca de Timoteo. because of 2 reasons. Por 2 razones. Number 1, Número the 1, Holy Spirit el Espíritu is Santo searching all over the earth está buscando por toda la tierra to find people who will be like a Timothy, gente que va a ser como Timoteo, who will come alongside and help leaders, que van a venir al lado de un líder para ayudarles, who don't have to be the number 1 leader, que no tienen esa necesidad de ser el número 1, but they are pleased and fulfilled to assist and to serve. pero que están satisfechos en complacer y asistir y ayudar y servir. But not only is the Holy Spirit looking for people like Timothy, Ahora, pero no solamente el Espíritu Santo está buscando gente como Timoteo, but pastors and ministry leaders all over the world también pastores y líderes ministeriales por todo el mundo. are searching for people like Timothy, Ellos están buscando gente como who Timoteo, will be dependable que van a ser and dependientes, reliable que van a ser and confiables loyal y que van a ser leales and helpful, y que van a ser ayudadores, who will be good team members. que van a ser buenos miembros de un equipo. And so that's what we're going to be teaching and developing in these classes De eso together. vamos a estar hablando, enseñando en estas clases. Amen. Amén. Is it time for a break?